Capítulo 311. Sofía y Trajano se reunían cada vez con más frecuencia últimamente. Octaviano siempre protegía la espalda de Sofía como una sombra en esas ocasiones. Lo que Aquiles, quien había partido hacia el oriente, discutió con Marcus no fue revelado al público. Sofía no mostró ninguna reacción, pero Trajano parecía estar preocupado por esto. ¿No puedes preguntarle a papá, hermana? Si tienes curiosidad, pregúntale tú. ¿Por qué me lo dejas a mí? Porque papá te quiere más a ti. Si yo pregunto, solo me regañará, pero si tú preguntas, ¿no te responderá de buena gana? Si solo dejaras esa actitud de pasar responsabilidades a otros, papá te valoraría mucho más. Sofía frunció el ceño y sacudió la cabeza. Se lo había señalado varias veces, pero esa debilidad de su hermano nunca cambiaba, lo que resultaba frustrante. No, últimamente parecía volverse incluso más descarado. De todos modos tú te encargarás de todo, así que yo solo tengo que hacer lo que me gusta y lo que se me da bien, ¿no? Ay, este tipo es mi hermano. Si no fuera mi hermano, normalmente, si alguien pierde su posición, intentaría luchar o demostrar su valía. Pero su hermano, por el contrario, celebró y le transfirió todas las tareas difíciles. Y luego declaró que solo manejaría asuntos militares, que era lo que le gustaba originalmente. Aunque no es que careciera de curiosidad. Cualquier cosa que quería saber o que le interesaba, le pedía a ella que lo averiguara. Ha sido demasiado consentido desde pequeño. Le inculcaron malos hábitos, malos hábitos. Estrictamente hablando, Sofía también tenía parte de responsabilidad en hacer a su hermano tan dependiente. Incluso antes de madurar, cuando aprendían algo nuevo, Sofía siempre sobresalía más que su hermano. Incluso en estrategia militar, donde Trajano mostraba confianza, Sofía no se quedaba atrás. Los tutores, la gente alrededor, e incluso sus padres se dieron cuenta rápidamente de quién era más destacado. Así que Sofía, a su manera, hizo todo lo posible para cuidar y considerar a su hermano para que no saliera lastimado. Quizás fue demasiado. Su hermano solía dejar las decisiones difíciles a su hermana y dependía de ella para todo. Se lo había señalado hasta el cansancio, pero no había nada que hacer con una personalidad ya formada. Deberías reflexionar seriamente. ¿Qué harás cuando vayas a la guerra? También me preguntarás entonces si tu estrategia es correcta. Si vienes conmigo, ¿no podrías tomar el mando? Yo solo te daría consejos desde un lado. Como un asistente. Si necesitara un asistente, llevaría a Agripa, ¿por qué tendría que llevarte a ti? Sofía se apretó la sien y suspiró. Trajano chasqueó los dedos con una expresión que hacía pensar si así se vería a Arquímedes cuando gritó Eureka. Ah, ese tipo. ¿Qué tal está? Escuché que tuvo las mejores calificaciones de su año en la academia militar. Completó con la puntuación más alta en todas las materias. Ese récord no se ha roto hasta ahora. Es un talento excepcional. Claro, por eso papá te lo asignó directamente. Si estalla una guerra con Satavarna, ¿lo llevarás contigo? Por supuesto. Hay pocas personas en Roma que manejen esa nueva arma tan bien como Agripa. La guerra con Satavarna ya era un hecho establecido. Tanto Sofía como Trajano, e incluso Aquiles que había partido hacia el oriente, lo sabían muy bien. Pero, ¿realmente el príncipe Suati se unirá a nosotros? ¿Todavía con eso? No, si lo piensas, tiene sentido. La razón por la que Suati está en esta situación es, en última instancia, por culpa de Roma. Y el lado opuesto está representando la posición de Roma. ¿No tiene más sentido que contacten al lado opuesto en lugar de a Suati? Ya te expliqué eso también. ¿De verdad crees que las fuerzas que se oponen a Suati apoyan sinceramente a Roma desde el fondo de su corazón? Trajano no respondió. Su actitud indicaba que no sabía y quería una explicación. Suati tampoco atacó a Roma porque tuviera un resentimiento especial contra nosotros. Simplemente juzgó mal pensando que podría aprovecharse de nosotros. Ahora, puede que nos guarde rencor porque está pagando un precio demasiado alto, pero... Exacto. Así que aunque antes no fuera así, ahora es obvio que nos odia intensamente. Cállate y escucha. La razón por la que Suati odia a Roma es porque su posición, que era sólida como una roca, se ha tambaleado. ¿Y no crees que él sabe que si sigue así no podrá convertirse en rey? Incluso considerando solo las fuerzas internas, sus opositores ya han crecido, y pensará que Roma está detrás de ellos.
Así que extendemos una mano al príncipe en crisis. ¿Él confiará en eso? Ya investigué todo sobre la personalidad de Suati. Es alguien cuya obsesión por el trono es más fuerte que la de cualquiera. Además, cuanto más se aleja de ese puesto, más obsesionado se vuelve. Si yo le ofreciera mi mano, probablemente estaría dispuesto hasta a lamerme los pies. La última parte fue casi una broma, pero en general era cierta. Si dejamos que las cosas sigan su curso, es obvio que el próximo rey de Satavana será elegido del campo opuesto a Suati. Y ambos lados lo saben. Los opositores de Suati son finalmente fuerzas proromanas. ¿No sería más efectivo apoyarlos en términos de control interno? Hermano, si realmente fueran leales desde el fondo de su corazón, sería así. Usa esa brillantemente tuya y piensa un poco. ¿Realmente crees que son proromanos porque sienten buena voluntad hacia Roma? Ah, ya veo. Ser proromano es solo un disfraz superficial para expulsar a Suati, cuya posición es inestable. Ahora estamos entendiendo. Las únicas personas en Satavana que realmente pueden considerarse proromanas son aquellas bajo la influencia de la Compañía de la India del Norte, creada por Tadeo, el hombre de confianza de papá. ¿No estarán pensando los autoproclamados proromanos algo así? Usemos el nombre de Roma para expulsar a Suati y poner un rey títere. De todos modos, como los romanos están lejos, bastará con fingir que nos inclinamos ante ellos. Sofía humedeció sus labios con vino y continuó con voz baja. Y, de manera decisiva, el equilibrio de poder ahora se inclina hacia los anti-Suati en una proporción de 7-3. Cuanto más desesperada está una persona, más se puede sacar de ella cuando se le ayuda. Hay una cosa más. ¿La intención es probar la nueva arma a través de esta guerra y demostrar el poder de Roma? Sí. Causaremos un impacto tan grande que Suati no se atreverá a mostrar ningún resentimiento que pueda tener hacia Roma. Y también deberemos barrer a los autoproclamados proromanos que ahora son mayoría y reemplazarlos con verdaderos proromanos. ¿Es por eso que se decidió que tú y yo iríamos directamente? ¿Para manejar los asuntos posteriores a la guerra? Eso y también para aliviar la cautela de Suati. Después de todo, es inevitable que Suati tenga algo de resentimiento hacia papá, ¿no? Pero nosotros somos diferentes. Dependiendo de la actitud de Suati, podríamos formar una relación completamente nueva, ¿no sería fácil persuadirlo? Empezar una nueva era con una nueva relación. Marcus también había elogiado esta propuesta como una buena idea. Ahora Trajano podía entender toda la situación. Pero aún quedaba algo que le inquietaba. ¿Lo que Aquiles le pidió a papá también está relacionado con la guerra que se avecina? ¿Otra vez con eso? Honestamente, ¿no tienes curiosidad? Ha parecido muy preocupado últimamente. Después de sufrir solo, tuvo una reunión con papá y se fue directamente al oriente. Me pregunto qué habrán hablado. Tal vez pidió ser enviado como gobernador de Satavana una vez que la conquistemos. Si fuera así, explicaría por qué se fue al oriente para acumular influencia con anticipación. Bueno, si planeáramos hacer de Satavana una provincia, podría ser posible, pero papá ya acordó hacer de Suati el rey de Satavana. Esa posibilidad no existe. Y aún no se ha decidido si Aquiles participará en la guerra. Sofía, que estaba explicando, se detuvo un momento como si algo se le hubiera ocurrido. Golpeó con los dedos la mesa llena de frutas y murmuró como para sí misma. ¿Quiere participar en la guerra? Pero no hay razón para... Por más perspicaz que fuera Sofía, nunca hubiera imaginado que su hermano había decidido abandonar Roma. En cambio, comenzó a considerar qué posición recomendarle si Aquiles se destacaba en esta guerra. Lo mismo ocurría con Trajano. Más bien, su única preocupación era que aparecieran funcionarios corruptos que pudieran interferir si su hermano se destacaba en la guerra. Los que tienen no pueden entender completamente a los que no tienen. Este no era un problema de ellos dos. Más allá de quién fuera mejor o peor, la diferencia fundamental estaba en su posición de nacimiento. Para dos personas que desde el momento de su nacimiento fueron los legítimos herederos de la familia, la opción de salir de Roma ni siquiera existía. A ellos se les permitía obtener resultados acordes a sus capacidades y esfuerzos. Que Trajano estuviera por debajo de Sofía se debía únicamente a su capacidad, esfuerzo y actitud. Aquiles era diferente. Antes de cumplir 10 años, ya se había dado cuenta de que era diferente de su hermana y su hermano.
Quizá hubiera podido vivir una vida más feliz si hubiera sido alguien completamente incompetente. Sofía no lo habría reprendido por falta de habilidad. Podría haber vivido cómodamente en Roma sin preocupaciones, beneficiándose de tener una buena hermana y un buen hermano. Pero Aquiles no podía soportar ese tipo de vida. Necesitaba un lugar donde pudiera desahogar sin límites su abundante fuerza y sabiduría. Incluso si su pasión lo consumía hasta reducirlo a cenizas, prefería esa vida a una en la que se pudriera por la impotencia. Esto estaba en un ámbito que Sofía y Trajano no podían comprender. Hermana, si Aquiles participa en la guerra con Satavana y se destaca, ¿qué harás? Obviamente habrá que darle un cargo importante. Pero podría causar bastante revuelo, así que tendré que pensar en algunas estrategias. Aunque puede que solo sea mi suposición. Si Aquiles realmente quisiera participar en la guerra, papá me lo habría dicho. Tienes razón. Te habría pedido que pensaras en un plan. En realidad, por más que Aquiles se destacara, no representaría ninguna amenaza para Sofía. No solo en términos de capacidad, sino porque ya contaba con el apoyo de personas competentes como Octavio y Agripa. Sin embargo, en el caso de Trajano, inevitablemente tendría que estar un poco consciente de su hermano. Aunque no hay comparación en términos de legitimidad, de todas formas podría reducirse un poco su participación. Es imposible que su padre no le hubiera mencionado previamente un asunto tan delicado. Si Aquiles realmente hubiera expresado su deseo de destacarse en el campo de batalla y avanzar, seguramente habría habido alguna indicación. Su padre no desconocería un hecho tan simple. Tendré que investigar más. Te digo que simplemente le preguntes a papá directamente. Mi orgullo no me lo permite. Quizás papá esté probándome. Al final del invierno, cuando la primavera se acercaba, Roma confirmó y comenzó a prepararse para la guerra con Satavana. El camino de los herederos, que habían heredado el talento de Marcus, se estaba dividiendo silenciosamente sin que nadie lo supiera. Capítulo 312. El tiempo pasó rápidamente. Transcurrieron 2 años y luego otro más, pero la guerra aún no había comenzado. Quienes no conocían la situación podrían haber pensado que era una era de paz, pero bajo la superficie, todos los preparativos ya habían concluido. La confusión en Satavana empeoraba cada día. El conflicto que estalló hace 2 años gradualmente comenzó a tomar forma de guerra civil y finalmente llegó a enfrentamientos armados. El vasto territorio quedó envuelto en las llamas de la guerra. La muerte del rey anterior encendió la mecha de la guerra civil. El príncipe Swati, declarando ser el único legítimo heredero de Satavahana, anunció que ascendería como Samra de Satavahana. Los opositores, naturalmente, se rebelaron abiertamente. ¿Cómo podemos servir como Samrata a alguien que arruinó el futuro del país con sus decisiones erróneas? Sus alegatos tenían fundamento. También corrió el rumor de que Roma no permitiría que el príncipe Swati gobernara. Pero él no era un príncipe que se rendiría. Swati movilizó incluso a los soldados que había formado durante todo este tiempo para tomar control de la capital. Los opositores, que ya estaban al tanto de esto, inmediatamente planearon contraatacar. Al final, estalló una batalla urbana en el centro de la capital donde decenas de miles de soldados se enfrentaron. Las fuerzas de Swati no podían ganar. La tendencia ya favorecía a los opositores, y él tampoco era particularmente talentoso en asuntos militares. Tras ser constantemente empujado hacia el oeste, su futuro parecía inexistente. Incluso después de reunir todas las tropas disponibles, la diferencia de fuerzas ya superaba el 7-3. La situación era desesperada. Swati presintió su derrota. Habiendo iniciado una guerra civil, la probabilidad de sobrevivir incluso si se rendía era baja. El único destino que le quedaba era ser ejecutado por traición o ser asesinado o envenenado en algún rincón remoto. Siendo así, el único camino restante era esperar un milagro y prepararse para la batalla final. Era dudoso que los soldados lo siguieran, pero no había otra opción. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de renunciar a todo y luchar, una cuerda de salvación inesperada descendió. Un emisario de Roma se puso en contacto con él a través de la Compañía de la India del Norte. La propuesta de quien se presentó como la sucesora de Marcus fue concisa. Te haremos rey a cambio de tu lealtad a Roma. Te garantizaremos no solo tu seguridad sino también derechos de autogobierno. Una propuesta que hace un año ni siquiera habría considerado.
Swati odiaba a Roma. ¿Por culpa de quién se encontraba en esta situación, y ahora venían con esta propuesta? Sin embargo, Swati no pudo romper inmediatamente la carta de Roma. Al contrario, pese a sus sentimientos, incluso solicitó que le presentaran condiciones más detalladas. Contrariamente a sus emociones, su razón ya estaba buscando motivos para aceptar la propuesta de Sofía. Si perdía la guerra civil, no solo moriría él, sino también todos los subordinados que confiaron y lo siguieron. Como alguien que llevaba la responsabilidad de tantas vidas, ¿no debería priorizar la seguridad de sus subordinados? Esto no era solo por el trono. Además, quien envió esta carta no era Marcus sino su sucesora. Aunque guardaba rencor hacia Marcus, ¿había razón para enemistarse con su sucesora? Así, justificándose constantemente, aceptó la propuesta. Jurar lealtad era la mayor de las humillaciones, pero si pensaba que con arrodillarse una vez podría ascender al trono, no había mejor negocio. De todas formas, si las cosas seguían así, todos morirían. En la política, no hay enemigos ni aliados eternos. Swati cerró los ojos con fuerza y decidió dejarse llevar por la corriente que lo rodeaba. Tan pronto como dio su respuesta, Roma emitió una declaración oficial con el pretexto de mediar en la guerra civil. Los disturbios en Satavana amenazan la seguridad de los comerciantes romanos y ciudadanos que viven allí. Si no cesan inmediatamente los conflictos armados, Roma no tendrá más remedio que enviar legiones para garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Hasta aquí, los opositores habían anticipado el contenido, pero lo que siguió fue algo que nadie imaginó. Es razonable que el príncipe Swati, quien tiene legitimidad, ascienda como rey de Satavahana. No se encuentra razón ni justificación para oponerse a esto. La tendencia, que era unilateralmente favorable a los anti-Swati, comenzó a fracturarse. Aquellos que se declaraban pro-romanos no supieron qué hacer cuando Roma apoyó abiertamente a Swati. Se apresuraron a negociar con Roma, pero sus demandas eran algo que les resultaba imposible aceptar. ¿Reconocer la autoridad del príncipe Swati y devolverle completa autonomía? Suena bien. Pero si Swati se convierte en Samrat, ¿dejaría en paz a los opositores que lo intimidaron? Con Roma respaldándolo, era obvio cómo ejercería su poder. Esto también era favorable para Roma. Como los allegados de Swati eran solo una minoría, les sería imposible llenar cada rincón del país solo con sus propios agentes. Naturalmente, la influencia de Roma tendría que entrar. Los autoproclamados proromanos podían adivinar por qué Roma tomaba esta posición. Sin duda planeaban convertir a Satavana en un estado vasallo esta vez. Los autoproclamados proromanos se transformaron instantáneamente en antiromanos. Mientras tanto, Swati, quien había sido el líder de los antiromanos, cambió repentinamente de bando y se convirtió en abanderado de los proromanos. Esta tendencia que no provocaba risa significaba una sola cosa. La guerra era inminente. 3 meses después de que Swati se uniera al bando de Roma. Su ejército recibió en el puerto a un número enorme de legiones. 8 legiones llegaron para apoyar a Swati, quien había sido declarado amigo de Roma. Su número alcanzaba los 50,000. Sumados a los 30,000 del ejército de Swati, la fuerza total se acercaba a 80,000. Aunque el enemigo contaba con casi 100,000, la moral del ejército de Swati estaba por las nubes. El poder de las legiones romanas ya se había demostrado en guerras anteriores. Incluso sin la ayuda del ejército de Swati, los 50,000 romanos derrotarían fácilmente a 100,000 enemigos. Cuando eran enemigos, los odiaba tanto, pero ahora que eran aliados, no podían ser más confiables. Swati entró personalmente en la tienda del comandante general para expresar su gratitud. Agradezco su generosidad por apoyarme a pesar del gran error que cometí en el pasado. De ahora en adelante, Satavahana, como verdadero aliado de Roma, hará todo lo posible para corresponder a su confianza. Ni las personas ni los países pueden desarrollarse si se quedan atrapados en el pasado. Esforcémonos por construir una relación constructiva mirando hacia el futuro. A pesar del trato informal tan natural, Swati no mostró ninguna reacción. Levantó la cabeza discretamente para mirar al frente y vio el rostro de una mujer joven que apenas había dejado atrás la adolescencia. A su lado estaba sentado un joven de edad similar, y a los lados de ambos había jóvenes que no parecían diferir mucho en edad.
Los dos sentados eran Sofía y Trajano, hijos de Marcus. Y los que estaban a su lado eran Octaviano y Agripa. ¿Acaso Roma considera esta guerra como mera experiencia para sus herederos? ¿Cuánta confianza deben tener para enviar a todos los descendientes directos del preciado Marcus? La suposición de Suati era mitad correcta y mitad incorrecta. Marcus tenía otro objetivo además de dar experiencia a sus hijos. Sofía y Trajano tenían la obligación de dejar un historial militar que no avergonzara su condición de hijos de Marcus. Por supuesto, la guerra siempre trae riesgos y variables inesperados. Por eso, el ejército romano preparó dispositivos para retirar a los comandantes de manera segura en caso de accidente. Aunque nominalmente Sofía era la comandante en jefe, el mando real de su legión estaba a cargo de Agripa. Trajano también contaba con la supervisión de Surenas para remediar cualquier error que pudiera cometer. Aunque no estaba presente aquí, si surgía alguna situación imprevista, él asumiría el mando general de la legión. Octaviano nunca había sido útil en la guerra, pero venía para ayudar en el proceso posterior. Aquiles, recién graduado de la Academia Militar, había obtenido el mando de una legión según lo solicitado previamente y observaba silenciosamente la reunión desde un rincón. El pensamiento de que quizás podría ver la verdadera esencia de Roma que guiaría a la próxima generación pasó naturalmente por la mente de Suati. Bien, entonces empecemos con el procedimiento. La solemne voz de Sofía se posó en los oídos de Suati mientras miraba distraídamente a su alrededor. Aunque en realidad fue solo una fracción de segundo, para Suati se sintió como una eternidad. Se suponía que harías el juramento de lealtad, ¿no? Cuando Trajano lo instó en voz baja, Suati se acercó lentamente a Sofía. Era una humillación sin precedentes en la historia, pero un procedimiento inevitable. El futuro rey de Satavana jurando lealtad ante la futura gobernante de Roma. Si no se establecía claramente esta relación, Roma nunca lo ayudaría. El hecho de que no hicieran esta ceremonia frente a todo el ejército ya era una consideración suficiente por parte de Roma. Suati cerró los ojos con fuerza y se arrodilló. El príncipe Suati de Satavana, jura respeto y lealtad inquebrantables al gran Augusto Marcus y a su sucesor. Una decisión correcta. Bajo nuestro gobierno, tú y tu pueblo disfrutaréis de prosperidad y paz duraderas. Te lo prometo como representante del gran Augusto. ¿Puedo confiar en que la promesa de garantizar la autonomía sigue siendo válida? Por supuesto. Satavana es tu país. Gobiérnalo como mejor te parezca. Sin embargo, si haces algo que perjudique los intereses nacionales de Roma, tendríamos que imponer sanciones, así que ten esto muy en cuenta. Es natural. Nunca haré nada que perjudique a Roma. Suati se controló desesperadamente, reprimiendo su corazón lleno de humillación. Si había cedido su orgullo momentáneamente para obtener beneficios prácticos, entonces había salido barato. Aunque Roma obtuviera algo de este trato, lo mismo se aplicaba a él. No había sufrido solo pérdidas. Tanto como Roma intentaba usarlo, él también utilizaría a Roma. En adelante, tendría que gobernar con esa mentalidad. Si cometía juicios erróneos basados en deseos momentáneos o temperamento, como antes, el resultado sería solo la destrucción. Entonces, Trajano se levantó discretamente. Tan pronto como terminó de hablar, Agripa desplegó un mapa sobre la gran mesa. Terminamos la investigación en cuanto llegamos aquí. El enemigo no ha dividido sus fuerzas y ha concentrado a sus 100,000 soldados en un solo lugar. Probablemente esté considerando una batalla campal. ¿Otra batalla campal contra nosotros? Habrán decidido que no tienen forma de contrarrestar nuestros Aquilanus en pequeñas escaramuzas. No es una idea equivocada. Satavana ya había experimentado una vez el poder de la élite romana, la caballería pesada con armadura de placas. Naturalmente, habrían preparado contramedidas. Suati asintió y ofreció cuidadosamente su opinión. Satavana ha estado buscando constantemente métodos para detener la fuerza de penetración de la caballería. Así como los elefantes de guerra no representaron una gran amenaza para el ejército romano, nosotros también hemos buscado formas de no sufrir grandes daños de la fuerza principal de Roma. ¿Y encontraron algún buen método? Primero, la conclusión fue que en un enfrentamiento directo con fuerzas iguales, no hay absolutamente ninguna posibilidad de ganar.
Surgieron ideas como instalar obstáculos al frente para impedir que la caballería cargue, o esparcir pinchos, pero eso es solo evasión temporal, no una solución fundamental. Los estrategas consideran que es prácticamente difícil neutralizar a la caballería pesada sin sufrir ninguna baja. Sugieren concentrar a los soldados al máximo para debilitar la fuerza de penetración de la caballería y, mientras se rompe la formación, atacar desde los flancos para provocar desmontajes, o disponer lanceros con escudos como erizos para evitar por completo la penetración. Entiendo que esta táctica ha sido ampliamente utilizada en Occidente. Así que la conclusión es mantenerse lo más agrupados posible para evitar convertirse en presa de la caballería. Swati no negó el conciso resumen de Agripa. Sin embargo, a pesar de que su fuerza principal había sido completamente analizada, ni Agripa ni Trajano mostraron reacción alguna. ¿Sería por su absoluta confianza en que ninguna formación compacta podría detener a su caballería? No, era un poco diferente. Trajano incluso esbozaba una leve sonrisa. Si los enemigos se agrupan por su cuenta, la precisión mejoraría increíblemente. No podría haber mejor escenario. Es cierto. Podrías conseguir resultados notables en tu primera batalla real. Agripa, ¿la preparación de los soldados es perfecta? Por supuesto. Aunque sea su primera batalla real, son tropas de élite que ya han realizado decenas de simulacros. Bien. Entonces, esperemos con ansias. ¿Príncipe Swati? Ah, sí. Swati enderezó su postura y enderezó sus hombros al recibir la mirada de Sofía. Concéntrate en controlar a los soldados que puedan asustarse o huir. Y si atacas siguiendo nuestras señales, tu papel habrá terminado. Ah, sí. ¿Quiere decir que ataque a los enemigos que huyan? No, no es eso. Sofía se inclinó hacia la mesa y añadió una frase más. Te estoy pidiendo que controles bien a tus soldados para que no huyan por el miedo. Capítulo 313. Los preparativos para la batalla habían concluido. Ninguno de los dos ejércitos tenía intención de perder tiempo. El ejército romano pensaba que podría aplastar a los enemigos en cualquier momento, mientras que el ejército de Satavana temía que si se demoraban, podrían llegar más refuerzos romanos. Las tropas romanas estaban en desventaja numérica. Los 30,000 soldados que Suati dirigía no solo tenían un armamento deficiente, sino que también estaban agotados por las continuas derrotas. Aunque su moral había aumentado con la unión del ejército romano, su capacidad de combate básica era demasiado baja. Por otro lado, el ejército de Satavana, que había reclutado desesperadamente más tropas al escuchar sobre el desembarco romano, había aumentado a unos 120,000. Aunque su armamento tampoco era muy bueno, habían traído elefantes de guerra y lanceros preparados para contrarrestar la caballería romana. Habían hecho sus propios preparativos minuciosos. Sin embargo, Trajano, que observaba el campamento enemigo a lo lejos, no parecía sentir ninguna tensión. ¿Realmente estará bien? Swati, el único que no podía contener su ansiedad en esta reunión, preguntó con voz inquieta. Si perdían aquí, todo terminaría. No te preocupes. Todo terminará pronto. ¿Has comunicado todo lo que hablamos antes? Sí. Les he instruido que sin importar lo que ocurra, no se sorprendan y mantengan sus posiciones. Trajano asintió ligeramente y desvió la mirada. Su vista se posó en Sofía, que parecía tan tranquila como él, y en Octaviano, que de alguna manera se veía un poco incómodo. ¿No se siente bien? No, solo me duele un poco el estómago. Él siempre es así, no te preocupes. Parece que la atmósfera tensa del campo de batalla no le sienta bien. Octaviano esbozó una sonrisa amarga, como avergonzado. Ya era conocido por todos que, a diferencia de su talento político, carecía de habilidad militar. No era como César o Marcus. Aunque ya lo sabían, ver una cara diferente a su habitual calma y frialdad también causaba un poco de gracia. Hermana, como discutimos, yo tomaré el mando del flanco izquierdo. Te dejo el centro y el flanco derecho. Aunque Agripa lo manejará bien, por favor presta algo de atención también a ese chico Aquiles. Entendido. No te preocupes. Las miradas de ambos se movieron casi simultáneamente hacia el extremo del flanco derecho. Destacaba la figura de Aquiles, con armadura de placas, dando instrucciones hábilmente a los centuriones.
El cambio en su hermano, a quien no veían desde hace años, resultaba muy extraño incluso para Sofía. Aunque siempre había sido talentoso tanto en lo civil como en lo militar, debido a problemas innatos, siempre había sido un niño con cierta debilidad perceptible. Habían tenido que esforzarse mucho para aliviar su inestabilidad emocional. Pero en el Aquiles que volvían a encontrar, no quedaba ni rastro de aquel niño. Incluso al formular estrategias, expresaba fríamente lo que pensaba y luego desaparecía. Aunque parecía demasiado profesional, como había adquirido la confianza que antes le faltaba, no dijeron nada especial. Los pensamientos divagantes terminaban aquí. Las conversaciones pendientes podrían realizarse después de que terminara la guerra. Sofía sacudió la cabeza una vez para disipar sus pensamientos y lentamente cabalgó hacia adelante. Aunque el mando real de la batalla estaría a cargo de Aquiles y Trajano, elevar la moral era su papel. Escuchad, orgullosos soldados de Roma. Con su voz retumbante, las miradas de los soldados se concentraron naturalmente en ella. Ha llegado el momento de mostrar los resultados del entrenamiento que habéis acumulado con sudor y sangre. Todos sabéis que el número de enemigos no representa ningún problema. Si hay soldados que albergan miedo, desechadlo ahora mismo. La protección del gran Augusto y del dios de la guerra Marte estará con vosotros. Unidades al frente. A la orden de Agripa, los soldados avanzaron portando enormes piezas de metal. Para Suati, eran cilindros de hierro extrañamente diseñados que nunca antes había visto. No podía ni imaginar para qué servían esos tubos de hierro largos y grandes. Según lo que había investigado hasta ahora, no existía información de que el ejército romano llevara tales objetos. ¿Dispararán flechas desde ahí? Aunque tenían ruedas para arrastrarlos, a simple vista parecían demasiado pesados como para tener una movilidad adecuada. Viendo que apuntaban los agujeros de la formación hacia el campo enemigo, parecía que dispararían algo, pero no tenía idea de qué podría ser. Mientras los soldados que habían salido al frente se movían ocupados en extrañas tareas, el resto de las tropas completaron sus preparativos para la batalla. Sin embargo, a diferencia de ocasiones anteriores, el ejército romano no cargó inmediatamente. No mostraban movimiento alguno, como si estuvieran esperando al enemigo que se acercaba lentamente. ¿Por qué? Si los enemigos se acercan demasiado, ¿no limitaría la velocidad que pueden alcanzar los jinetes? La única instrucción que Suati había recibido era atacar cuando cayera la señal. Preocupado por si había perdido alguna señal, miró a su alrededor, pero el ejército romano parecía no tener intención de moverse todavía. El gran ejército enemigo que se acercaba poco a poco era realmente impresionante. El simple acercamiento de más de 100,000 soldados generaba una enorme presión. Aún así, el ejército romano esperaba con absoluta serenidad. Tanto Sofía y Agripa en el centro, como Trajano que se había movido hacia la izquierda, parecían completamente tranquilos. ¿Sería porque tenían poca experiencia en guerras? Quizás debería intervenir ahora mismo y sugerir que nos moviéramos también. Justo cuando había decidido hacerlo y estaba a punto de abrir la boca, la ira de Marte sobre los enemigos de Roma. ¡Boom! De las enormes piezas de metal alineadas salieron relámpagos. ¡Ah! Suati, que confundió esto con un rayo caído del cielo despejado, casi se cae del caballo. Instintivamente agachó la cabeza y se cubrió con ambas manos, y solo después de unos segundos pudo abrir los ojos y mirar al frente. Los soldados que Suati dirigía no estaban en mejor situación. Algunos, sorprendidos por el repentino estruendo, se sentaron en el suelo. Varios jinetes se cayeron de sus monturas. A diferencia de la caballería romana bien entrenada, los caballos de la unidad de Suati se asustaron y trataron de huir. Un humo negro y denso oscurecía la visión. ¿Qué demonios había ocurrido? A través del humo, pudo ver lo que sucedía al otro lado. ¡Yik! Uno de los soldados en la primera línea emitió un gemido mezclado con un grito. Suati también, con los ojos muy abiertos, no podía apartar la mirada del frente. Era una catástrofe. No había otra forma de describir la escena que se desarrollaba ante sus ojos. Si incluso Suati, que era aliado, sentía esto, ni hablar del estado mental del enemigo que había recibido directamente el bombardeo. Sobre las cabezas de quienes no entendían qué había ocurrido, cayó un segundo estruendo. ¡Boom!
Era cualitativamente diferente al sonido de espadas y lanzas chocando o flechas penetrando la carne. Era humo acre, destellos brillantes y el estallido que acompañaba a la explosión. Vibraciones y estruendos terribles barrían todo a su alrededor. Un sonido demasiado irreal para la gente de esta época. Era como si un rayo del cielo fuera artificialmente clavado en la tierra. En realidad, incluso con proyectiles explosivos, con la tecnología de esta época era absolutamente imposible aniquilar con artillería a un ejército que superaba los 100,000. Tanto el alcance como la velocidad de los proyectiles y la potencia explosiva eran todavía muy insuficientes. Pero nada de eso importaba. Lo importante era que esta era un arma que nunca antes había existido, ni siquiera podía ser imaginada. Las personas naturalmente sienten miedo ante lo desconocido. Cada vez que algo destellaba y resonaba una explosión, los cuerpos de uno mismo y de los aliados se hacían pedazos y la tierra se abría. El terror que esta realidad provocaba era algo que ningún comandante, por excelente que fuera, podría controlar. No, los comandantes que deberían organizar al ejército fueron los primeros en caer en la confusión, sin saber qué hacer. Mantener la formación compacta mientras avanzaban lentamente se convirtió en la peor jugada. Si hubieran corrido lo más rápido posible y dispersos, no habrían terminado así, pero ya era agua derramada. Después de unas cuantas explosiones más, el ejército de Satabana ya no pudo mantener la formación y se convirtió en un caos. Los elefantes, asustados, perdieron el control y corrieron de un lado a otro, pisoteando a sus propias tropas. ¡Ah! ¡Sálvenme! ¡Idiota! ¿Hacia dónde vienes? Vete por allá. Si nos amontonamos moriremos. Los soldados que se dieron cuenta de que bombardeaban prioritariamente las zonas donde había concentración, ignoraron las órdenes y se dispersaron en todas direcciones. En este punto, la formación era inexistente. Hasta aquí llegaba el papel de la artillería. Desde el principio, nunca hubo intención de barrer a los enemigos con esta forma primitiva de artillería. Solo era un medio para quebrar la moral del enemigo, desbaratar su formación y elevar la moral de las propias tropas. Agripa, desenvainando su arma y apuntando a los enemigos en confusión, gritó: «Mirad. La bendición de Marte y Augusto está con nosotros. Todo el ejército, barred a todos los enemigos. Por Augusto». Los soldados, liberando de golpe toda la energía que habían estado conteniendo, se lanzaron hacia adelante. En medio de esto, había una unidad que se adelantó primero. Eran jinetes que cargaban con tremendo ímpetu, como si no quisieran quedarse atrás. Se sucedieron explosiones que desgarraban la carne. ¡Ah! ¡Huyan! Era la legión del flanco izquierdo dirigida por Aquiles. A diferencia de otros comandantes de legión, él lideraba a sus soldados masacrando enemigos en primera línea. Literalmente llovía sangre por donde pasaban las unidades que dirigía. El sonido de lanzas y espadas destrozando huesos y carne resonaba sin cesar. ¿Ese tipo no está avanzando demasiado? Trajano, que había evaluado la situación aproximadamente desde el lado opuesto, avanzó urgentemente con sus soldados. Aunque el enemigo tuviera la formación desbaratada, adentrarse demasiado podría ser peligroso. La legión de Aquiles avanzaba y seguía avanzando como loca, triturando al enemigo. Incluso más feroz y llena de sed de sangre que la unidad Aquilanus bajo el mando de Trajano. A primera vista parecía una carga temeraria, pero el resultado fue diferente. Mientras masacraba enemigos tan naturalmente como respirar, Aquiles comprobaba constantemente la posición de sus tropas y enviaba señales a los centuriones que lo seguían. Orgánicamente cambiaba de posición, atacando y cortando solo las áreas vulnerables del enemigo. Aquiles, recortando naturalmente el flanco derecho enemigo, ya había penetrado hasta la retaguardia. Su figura provocaba asombro en sus aliados y un terror infinito en el enemigo. ¿Quién es ese loco? ¿En qué confía para llegar hasta aquí y causar estragos? ¿Qué están haciendo? Ataquen inmediatamente a sus tropas. El ministro posicionado en la retaguardia extrema del flanco derecho de Satabana sentía como si estuviera en una pesadilla. Incluso si la batalla parecía perdida, se había colocado en esta posición desde donde podría escapar fácilmente. Pero antes de que la batalla comenzara realmente, los romanos dispararon relámpagos y ahora un loco había llegado hasta aquí, destrozando a sus tropas.
Los soldados en confusión no escuchaban correctamente sus órdenes. Tampoco tenían tiempo para ello. La lanza del comandante enemigo con un casco que recordaba a un águila atravesó directamente el plexo solar de un soldado. Agarró la lanza con ambas manos y siguió empujando. Era una carga que combinaba una fuerza tremenda con el poder de la montura. 2 soldados frente al ministro quedaron ensartados en la punta de la lanza como en un pincho. No, no puede ser. No hay nadie. Alguien detenga a ese. Sus palabras nunca se completaron. Con un terrible sonido crunch. El cuerpo del ministro se elevó en el aire y quedó colgando de la punta de la lanza. Con la línea frontal ya rota, el enemigo bloqueaba también la ruta de retirada de la retaguardia. Cuando intentaban concentrar tropas para contraatacar, el enemigo, astutamente, giraba su caballo y creaba distancia. Mientras tanto, se infiltraba en otros lugares donde había brechas y causaba daños masivos. Era un método eficiente y cobarde hasta hacer rechinar los dientes. Tras recibir golpes repetidamente a esta manera, el flanco derecho de Satabana naturalmente quedó hecho jirones. Como también estaban siendo superados por el ejército romano en el lado opuesto, no había posibilidad de recibir refuerzos. El comandante enemigo con casco de águila, que había perpetrado la masacre, se detuvo por primera vez. Expresiones de alivio aparecieron en los rostros de los soldados de Satabana. ¿Finalmente este monstruo iba a detener su lanza? Como burlándose de tales expectativas, Aquiles dio órdenes con voz monótona. Los batallones 1 y 2, síganme. Rodearemos la retaguardia enemiga y atacaremos el centro. ¿Y los batallones 3 al 6? La fría mirada dentro del casco recorrió a los soldados de Satabana que temblaban de miedo. Mátenlos a todos y luego síganme. Con esas palabras, Aquiles espoleó su caballo y desapareció de la vista. Era como si fuera una pérdida de tiempo seguir masacrando a un enemigo que ya había perdido la voluntad de luchar. Una sombría realidad se cernía sobre los soldados de Satabana que ya habían perdido su espíritu de lucha. Afortunadamente, el ejército romano no perseguía prioritariamente a quienes arrojaban sus armas y huían. Sin embargo, las espadas y lanzas volaban sin piedad hacia aquellos que no habían soltado sus armas a tiempo. Ya no les quedaba la opción de seguir luchando. Solo una inmensa desesperación llenaba sus rostros. Capítulo 314. No hay nada más fácil de aplastar que un ejército con formación completamente desintegrada. Desde el momento en que se dispersaron, el gran ejército de Satabana se convirtió en mera presa fácil para el ejército romano. Aunque fue un campo de batalla donde se enfrentaron cerca de 200,000 soldados, todo se decidió en mediodía. En realidad, desde el momento en que el flanco derecho se desmoronó ante la legión liderada por Aquiles, esto ya no podía considerarse una batalla. De los 120,000 enemigos, solo unos 30,000 lograron escapar. 90,000 soldados murieron o fueron capturados. ¿Cuáles son nuestras bajas? Aunque era una gran victoria que elevaría su reputación como sucesora de Marcus, Sofía no mostraba entusiasmo. Trajano, que compilaba datos con calma, mostraba una actitud similar. Nuestras bajas son mínimas. Hay heridos, pero la mayoría de las muertes ocurrieron en la unidad dirigida por Suati. Un resultado satisfactorio. ¿Cómo trataremos a los prisioneros? Sería mejor dejar eso a Suati. Así también podemos fingir ser generosos. Entonces podría matarlos a todos. Cuando lo vi antes, parecía fuera de sí. Sofía frunció el ceño al recordar lo sucedido durante la batalla. Trajano tenía razón. ¿Habría estallado la ira que había estado reprimiendo durante tanto tiempo? Suati ordenó perseguir y matar a los soldados que huían más implacablemente que nadie. Que solo 30,000 lograran escapar se debía a la persecución casi enloquecida de Suati. Si ejecuta a todos los prisioneros capturados, podría haber represalias. Si van a morir de cualquier manera, las fuerzas que ahora están en la oposición no se rendirán. Suati no hace esto por ignorancia. Más bien, ¿no preferirá que sigan resistiendo arriesgando sus vidas? Así tendría justificación para matarlos a todos. ¿Estará bien? Claro que no estará bien. Aunque no sea bueno para Suati, no es malo para nosotros. Más bien, estoy más preocupada por Aquiles. ¿Dónde está ahora? Él se fue al sur con su legión.
Dijo que, dada la forma de actuar de Swati, es muy probable que fuerzas rebeldes adicionales se unan, así que iría a enfrentarlas. Su hermano había cambiado. Por supuesto, cambiar no necesariamente tiene un significado negativo. Aquiles simplemente había adquirido las habilidades adecuadas como general y comandante. Sofía y Trajano, que habían observado el desarrollo de la batalla, lo sabían bien. Agripa estaba asombrado. Dijo que era un arte militar que rozaba lo divino. Yo también me sorprendí. Al principio pensé que simplemente cargaba impulsivamente, pero estaba dirigiendo mientras evaluaba tanto la situación del enemigo como la nuestra. ¿Será gracias a lo que aprendió bien en la academia militar? Eso no se aprende con enseñanza. Es más cercano a un talento innato. Normalmente, debería alegrarse de que su hermano mostrara un talento excepcional. Pero Sofía no podía mostrarse completamente complácida frente a Trajano. Vamos a observar un poco más. Es irrazonable juzgar si el talento de ese niño es real o no solo por esta batalla, ¿no? Aún no sabían si lo que Aquiles había mostrado en esta batalla era todo su potencial, si había demostrado más de lo que tenía, o si esto era solo una fracción de su capacidad. Ahora que lo pienso, Surenas no hizo nada en esta batalla. Si lo recuerdo bien, parece que estuvo observando el flanco izquierdo desde el principio. Originalmente, entendía que Surenas era un seguro para comandar la legión en caso de un accidente inesperado. Esta batalla fue una gran victoria, así que es correcto que él no tuviera que intervenir. Sin embargo, pensándolo mejor, parecía que había algo más. Surenas es uno de los más leales confidentes de mi padre. ¿Alguien así nos acompañaría simplemente como un seguro? Es cierto que Trajano y yo somos importantes, pero parece que hay otro propósito. Habiendo llegado a ese punto en su reflexión, Sofía usó su memoria al máximo para recordar las acciones de Surenas durante la batalla. Definitivamente, él había estado observando el flanco izquierdo desde el principio hasta el final de la batalla. En ese momento, pensó que era porque ese era el frente donde nuestras fuerzas estaban avanzando unilateralmente, pero ahora su pensamiento era un poco diferente. ¿Estaba observando a Aquiles? Si es así, todo tiene sentido. Marcus fue quien ordenó dar una legión a Aquiles y permitirle comandarla directamente. Y Surenas es el mejor confidente de Marcus. Aunque Sofía fuera la sucesora de Marcus, mostraba respeto hacia personas como Surenas y Espartaco. Naturalmente, nunca les daría órdenes directas. Sin embargo, si Surenas seguía haciendo algo, probablemente era por órdenes recibidas de Marcus. Darle una legión a Aquiles y evaluar sus habilidades, no es una idea descabellada. Hay pocas personas en la Roma actual con más capacidad militar que Surenas. Si tuviera que nombrar a algunos, serían tal vez César, ya retirado, o su padre Marcus. Como ninguno de los dos podría venir a un lugar como este, Surenas era sin duda la persona más adecuada. El problema es por qué Marcus habría dado tales órdenes. No se lo dijo ni a Trajano ni a mí. ¿Por qué? ¿Porque no había necesidad de decirlo? O tal vez, esto también es una especie de prueba. Aunque Marcus amaba a sus hijos, constantemente les presentaba problemas y evaluaba estrictamente sus capacidades. Lo más desagradable es que la mayoría de estas pruebas comienzan repentinamente, sin ninguna indicación adecuada. Trajano ya había obtenido puntuaciones por debajo del aprobado varias veces, y Sofía también había estado en peligro en algunas ocasiones. Quizás este fuera uno de esos casos. Ganaron la guerra, pero eso era solo la escaramuza preliminar. El verdadero enfrentamiento podría estar comenzando ahora. Con esta sensación de tensión, la expresión de Sofía se volvió grave. Ja 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 ja. Realmente han hecho un gran trabajo. Después de 3 meses de operaciones de pacificación, las fuerzas opositoras a Suati fueron completamente erradicadas. En realidad, desde el momento de la gran derrota en la batalla campal, el resultado general ya estaba prácticamente decidido. Aún así, aterrorizados por las persistentes purgas, se resistieron arriesgando sus vidas. Swati, que aún no había fortalecido adecuadamente su poder, dependía totalmente de la fuerza de Roma para aplastar a los rebeldes. Originalmente, Trajano iba a encargarse, pero Aquiles solicitó que se lo dejaran a él. Sofía le delegó plena autoridad, permitiéndole implementar su propio plan. El resultado fue sorprendentemente definitivo.
Dividió Satavana en 20 zonas operativas e inició operaciones de pacificación simultáneas en todos los frentes. Las fuerzas rebeldes fueron derrotadas una por una sin poder reunir sus fuerzas adecuadamente, y todas fueron enviadas a la capital. Y hace un momento, por orden de Swati, todos ellos desaparecieron en el cadalso. Todo esto tomó solo 3 meses. Fue una asombrosa guerra relámpago que aprovechó al máximo la movilidad de la caballería. Sabía que el poder de Roma era formidable, pero no pensé que fuera tanto. Realmente el ejército romano debe ser al que se refieren como ejército divino. ¿Ya no hay obstáculos para estabilizar Satavana? Recuerda que los ciudadanos romanos no deben sentir que sus vidas están en peligro. Puedo asegurar que eso nunca sucederá. Ya no hay fuerzas que se me opongan. Me alegra oír eso. Si hay algo incómodo durante su estancia aquí, háganmelo saber en cualquier momento. Con esto me retiro. Tengo muchas cosas que atender para los preparativos de la ceremonia de coronación. Swati hizo una reverencia y se fue tarareando. Trajano, que observaba su figura alejarse, sacudió la cabeza. Está bien establecer un rey que obedezca, pero ¿realmente estará bien con él? No habrá problema. Ha purgado a todos los que podrían ser sus manos y pies, así que no puede hacer nada por sí mismo. Colocaré personas leales a mí, así que al final no tendrá más remedio que seguir mis deseos. Ya he arreglado todo con Tadeo. Ya terminaron las negociaciones con la Compañía de la India del Norte. ¿Cuándo? Mientras tú y Aquiles estaban ocupados suprimiendo a los rebeldes. Trajano secretamente sacó la lengua ante la meticulosidad de su hermana. Al mismo tiempo, sentía un poco de lástima por Swati, que estaba feliz de haber recibido garantía de autonomía y haberse convertido en rey. Puede sentir que tiene el mundo en sus manos al sentarse en el trono, pero el poder económico ya se ha escapado de sus manos, y apenas tendrá a su propia gente entre sus súbditos. ¿Es mejor ser feliz conociendo la realidad, o ser feliz sin saberlo como ahora? Probablemente sea un poco mejor vivir así, sin saberlo. Por cierto, ¿averiguaste lo que dijiste la última vez? Sí. De hecho, acabo de llamarlo para escuchar lo que tiene que decir. Dijo que vendría pronto. ¿Qué piensas tú? ¿No hay duda sobre el talento y las habilidades de Aquiles? Es definitivo. Al menos en el combate utilizando caballería, está claramente por encima de mí. Es así. Entonces, acaba de llegar. Entre la conversación de los hermanos, Surenas había llegado y entró cuidadosamente en la habitación. Saludó respetuosamente. Me dijeron que me buscaban. Sí. Debe estar pasando por muchas dificultades por nosotros en esta tierra extranjera, ¿verdad? Seguramente quiere regresar rápido a Roma, lo siento. En absoluto. Desde joven, he recorrido numerosas tierras y peleado en guerras. Estoy acostumbrado a vivir en tierras extranjeras. ¿No se aburre? Si tiene alguna incomodidad, por pequeña que sea, tomaré medidas de inmediato. Si Surenas llegara a enfermar, no podría dar la cara ante mi padre. La voz de Sofía estaba llena de afecto. Antes de madurar, lo llamaba tío y había jugado en sus brazos. Aunque ahora se trataban con mutuo respeto, los sentimientos de afecto acumulados no habían desaparecido. Ver a ustedes dos crecer es mi alegría. Si continúan como hasta ahora, no puedo pedir más. ¿No somos 3 en lugar de 2? Parece que la atención de Surenas está especialmente concentrada en el tercero. Ante la significativa frase de Sofía, Surenas esbozó una sonrisa amarga. ¿Se dio cuenta? Sería más extraño no saberlo. ¿No estaba ahora mismo redactando un informe sobre Aquiles para mi padre? Jajaja, pensé que me estaba moviendo discretamente, pero fui completamente descubierto. Es realmente una perspicacia digna del sucesor de Augusto. Viendo cómo se ríe, parece que no es un contenido que cause problemas si lo descubrimos. ¿Podríamos escuchar la historia? ¿Por qué no recibí ninguna información sobre este asunto? Sofía preguntó directamente la duda que tenía en mente. Ella era la máxima responsable de esta expedición. No debería haber asuntos que ella desconociera. Su demanda era justa y razonable. No había ninguna intención particular. Simplemente pensamos que no había necesidad de complicar sus mentes antes de que terminara la guerra. ¿Complicarnos? ¿Por qué? Bueno, ustedes dos aprecian mucho a Aquiles, ¿verdad?
Augusto se preocupó de que ustedes se preocuparan demasiado si pensaban que su hermano podría abandonar Roma. ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué se iría? Ante una respuesta que nunca habría imaginado, incluso Sofía no pudo ocultar su agitación. En el atardecer que se oscurecía, hasta bien entrada la noche, Surenas les contó a los hermanos la realidad del conflicto que Aquiles había estado albergando. Capítulo 315. Absolutamente no. Es algo ya decidido. ¿Qué está diciendo tan de repente? Hermana y hermano se mantenían firmes sin ceder ni un centímetro. Nunca antes había ocurrido algo así. Aquiles siempre había seguido la voluntad de Sofía, y Sofía nunca había rechazado las peticiones de Aquiles. La primera discusión entre hermanos era bastante seria. Era diferente a cuando ella accedía a las peticiones del niño que suplicaba por juguetes o cartas. No era un asunto trivial. ¿Cómo puedes llegar a la conclusión de que quieres abandonar Roma? No puedo permitirlo. Padre lo ha permitido. Incluso si usted no lo permite, nada cambiará. Yo puedo convencer a padre. Y si tú cambias de opinión, padre tampoco dirá nada. ¿Por qué permitió algo tan absurdo? Sus últimas palabras murmuradas contenían incluso incredulidad. Aquiles cerró los ojos y los volvió a abrir. Cuidadosamente expresó lo que había mantenido en su corazón hasta ahora. No puedo realizar mi sueño aquí. No quiero quedarme como alguien que no puede hacer nada. ¿Por qué no podrías hacer nada? Hay suficientes escenarios para que te destaques, como en esta guerra reciente. Si demuestras tu capacidad como lo has hecho ahora, ¿puedo colocarte en una posición adecuada? ¿Puede colocarme en la posición más alta del ejército? ¿Qué? Es una suposición, si demostrara que tengo la capacidad para ello. Pero sería imposible, ¿verdad? Ese lugar pertenece a Agripa y al hermano. Tampoco pienso tomar ese lugar por encima del hermano. Considerando todo lo que han hecho por mí, como ser humano, no podría. Aquiles señaló tranquilamente la realidad. Incluso Sofía, que siempre desarrollaba su lógica fluidamente, no pudo refutar nada esta vez. Así es. Aunque había dicho que le daría una posición acorde a sus habilidades, solo tenía en mente el rango de comandante de legión. Aquiles era un caso especial dentro de la familia Julio Licinio, sin haber recibido nada de sangre Julia. Aunque en Roma era común que un hijo adoptivo sin lazos de sangre heredara, eso ocurría cuando la familia no tenía un heredero adecuado. Es triste no poder recibir un trato acorde a tus habilidades debido a tu origen. Si Aquiles hubiera sido completamente ajeno a la familia, quizás podría haber ascendido a una posición como la de Agripa. También estaba encadenado por ser hijo de Marcus. Entiendo cómo te sientes. Aunque me siento un poco dolida porque no me lo dijiste antes, ¿qué tal si lo pensamos más juntos? Esta no es la solución. ¿Irte simplemente porque hay un problema? Cuando regrese, también tendré que hablar con padre sobre esto. Enviarte así es básicamente como expulsarte. Hermana. Por primera vez durante la conversación, la expresión de Aquiles vaciló. Pero su determinación no se tambaleó. Reestructuraré todo el sistema de poder para crear un lugar para ti. Solo reconsidéralo un poco. No debe hacer eso. Asumir tantas pérdidas por una sola persona como yo sería irracional. Eres mi hermano. La voz de Sofía revelaba claramente sus emociones. Se culpaba no solo a su hermano por tomar una decisión precipitada, sino también a sí misma. Si hubiera adivinado antes el conflicto que su hermano albergaba, no habría llegado a esto. Siempre ha sido así desde que éramos pequeños. Lo agradezco. Si no me hubiera cuidado, quizás habría sido aplastado por el entorno que me rodeaba. Sí. Hasta ahora siempre te he ayudado, ¿verdad? Esta vez, y en el futuro también, encontraré una solución. Confía en tu hermana. ¿Qué crees que pensará madre si te vas así? La madre a la que Sofía se refería no era Julia, sino Danae. Ella siempre llamaba a Julia mamá y a Danae madre. A diferencia de Aquiles, Danae, estrictamente hablando, no era miembro de la familia. Aún así, tanto Danae como Aquiles siempre agradecían que ella la llamara constantemente madre. Ya he hablado con madre. Dijo que estaba bien porque padre está ahí. Aunque sea una petición desvergonzada e indigna como dijo, por favor, cuide de ella. No, te digo que puedo resolverlo. No necesitas llegar a tanto. Aquiles cerró los ojos nuevamente. Esto era lo que esperaba.
Conociendo a su hermana, anticipaba que actuaría de esta manera. Si Aquiles realmente hubiera revelado sus verdaderos sentimientos, Sofía habría ideado alguna solución. Pero eso no debía ser. Existen convenciones sociales y problemas institucionales prácticos. No podía añadir su carga a su hermana, quien ya iba a ser la primera líder femenina en la historia de Roma. Es por eso que padre permitió que me fuera. Probablemente para evitar que usted sintiera responsabilidad por mí y se esforzara demasiado. Eso es absurdo, eso es prácticamente decir que te expulsaron por el bien mío y de Trajano. No puedo aceptarlo. No me están expulsando. Hice una apuesta con padre. Si realmente puedo establecerme por mí mismo o no. Para determinarlo, dirigí una legión en esta guerra, y Surenas vino para evaluar mis habilidades. Parece que usted ya se dio cuenta de esta parte. Ella pensaba que simplemente estaba desesperado por escapar de un entorno donde no podía aprovechar todo su talento. Por eso creía que habría una manera de evitar que se fuera. Pero Aquiles estaba viendo más allá. Sofía se dio cuenta de que su hermano, que alguna vez fue solo un niño, ya había crecido lo suficiente como para considerarla. Definitivamente no se iba como si fuera expulsado. Si su determinación era tan firme, quizás el deber familiar sería apoyar el desafío de su hermano. Si realmente esa es tu intención, no diré más. Gracias. La voz que se había elevado gradualmente se suavizó poco a poco. Sofía preguntó con voz más estable. ¿Has pensado dónde irás? Seguramente no planeabas simplemente salir del territorio romano sin rumbo. Tendré que ir hacia el este. El oeste ya es territorio romano hasta el fin de la tierra. ¿Has visto el mapa mundial creado por padre? ¿Tú también lo has visto? Así que tú también lo viste. Entonces esto será rápido. Aunque Roma es vasta, ciertamente no es todo el mundo. Este mundo todavía rebosa de lugares donde poner el pie. El este, esa área ahora debe ser territorio de pueblos nómadas. La vida nómada no suena tan mal. De hecho, prefiero la carne al trigo. Sofía sonrió ante esa frase añadida como broma. Si las cosas no van bien, regresa a Roma sin ser terco. Si me prometes eso, no te detendré más. De acuerdo. Prometo firmemente no dejarme llevar por el orgullo innecesario. Y si logras establecerte allí, espero que no nos consideres, no, a la familia, como algo demasiado lejano. Donde sea que vayas, sigues siendo miembro de nuestra familia y mi hermano. La voz de Sofía contenía una sincera preocupación por su hermano. Aquiles no pudo evitar sentir una sutil emoción. Hay muchos hermanastros en Roma, pero casos como este no son comunes. Los casos de personas que eliminan incluso a familiares que se interponen en su camino son tan numerosos como los granos de arena en la playa. Y más aún tratándose de medios hermanos. Si Sofía o Trajano lo hubieran querido, podrían haber impedido fácilmente que Aquiles recibiera una educación adecuada. No sería exagerado decir que la mayor bendición que Aquiles había disfrutado hasta ahora era la presencia de una hermana y un hermano que lo querían. Al darse cuenta de esto nuevamente, inclina ligeramente la cabeza. Entonces me retiraré para atender el resto de mis asuntos. Tengo que escribir un informe para padre y preparar lo que viene después. Hazlo. Yo también investigaré más lo que puedo hacer. Sofía acompañó alegremente a Aquiles hasta fuera de su habitación. Sin importar cómo se desarrolle su relación en el futuro, el vínculo de hermanos no cambiará. Sintiendo la confianza y el afecto en la mirada dirigida hacia él, Aquiles se compromete una vez más en su corazón. Devolverá sin falta los favores recibidos. Era una promesa que no vacilaría sin importar la posición en la que se encontrara. Aquiles regresó a Roma desde Satabana antes que Sofía y Trajano. Ellos todavía tenían muchos asuntos pendientes y solo podrían regresar el próximo año. Esto era más conveniente para Aquiles. Despedidas demasiado grandiosas no iban con su carácter. Expresó su gratitud y disculpas a su madre varias veces. Aunque mostró lágrimas, lo entendió con el deseo de que su hijo desarrollara plenamente sus habilidades y creciera aún más. Tenía una madre demasiado buena para un hijo tan poco filial. Su maestro, Espartaco, lo animó diciéndole que nunca perdiera la confianza en ser el mejor donde fuera. El siguiente fue Marcus. Él accedió a la voluntad de su hijo como habían discutido anteriormente. He leído el informe de Surenas detalladamente varias veces.
Sin embargo, esto solo significa que has superado el mínimo estándar, no debes enorgullecerte. No olvides que todo lo que has disfrutado hasta ahora fue posible gracias al respaldo de Roma y mío. Lo tendré en cuenta. Y Sofía me pidió por carta. Dijo que incluso si tenía que agotar su fortuna, quería que te apoyara adecuadamente cuando te fueras. Que la hermana llegue a tanto. Como dije antes, lo único que puedo ofrecerte es apoyo material. Las personas que irán contigo debes encontrarlas tú mismo. Es natural. Lo que Aquiles pretendía no era una expedición bajo el nombre de Roma. Debía estar agradecido incluso por el apoyo material. Ya me he encargado de esa parte. Ya he preparado todo para partir en cuanto regrese al oriente. Ya veo, no tienes puntos débiles. Prepararé armaduras, armas y herramientas agrícolas que podrías necesitar. Sin embargo, no puedes llevar a personas que conozcan los métodos de fabricación clasificados como secreto de primer nivel. Espero que no pienses que soy demasiado severo. No, al contrario, reconozco que recibo un trato demasiado generoso solo con lo que me ha dado. Después de esto, la última conversación entre padre e hijo se llevó a cabo de manera estrictamente racional y formal. Es mejor no mostrar emociones. No debe haber lágrimas vergonzosas al partir de Roma. Levantándose de su asiento, Aquiles se despidió con la actitud y voz más respetuosas que pudo ofrecer. Agradezco una vez más todo lo que me ha dado hasta ahora. Perdóneme por solo poder expresar mi gratitud con palabras en este momento. Sí. Marcus asintió brevemente. Una despedida digna de un padre. Mientras Aquiles se giraba con una sonrisa amarga, una voz de tono impasible pero algo melancólica lo detuvo. Aquiles. ¿Sí? Cuídate. Ante esa sola frase que implicaba tantos significados y emociones, finalmente las lágrimas brotaron. Aquiles se arrodilló y expresó su gratitud una y otra vez. Por aceptarlo, hijo de una concubina, como miembro de la familia. Por permitirle llamarlo padre con orgullo ante todos. Y sobre todo, por traerlo a este mundo. Fue un honor vivir como hijo de mi padre. En los ojos de Aquiles, dirigiéndose hacia el exterior, brillaba la voluntad de mirar hacia el futuro, y en sus pasos se asentaba la determinación de forjar su propio camino. Aquiles Licinio Craso, hijo de Marcus y Dánare. Cruzó el umbral que lo llevaba hacia el vasto mundo exterior, alejándose del amplio regazo de su padre y de Roma. Fin del capítulo 315.